¿Cómo estás, Angelo? Entonces, hoy vamos a tratar de hacer una clase rápida. Seguramente estamos todos cansados porque Bolivia se ha hecho golear 3-0. Hoy vamos a ver sobre las espondiloartropatías seronegativas. ¿Qué significa? Eh, eh, la próxima semana vamos a ver, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que esos son, por ejemplo, cuando pedimos el factor reumatoide, los nódulos reumatoides son positivos. En cambio, en estas enfermedades son ya como 5 o 6, pero una sola vamos a ver ahora en esta oportunidad. Entonces, empezamos con espondiloartropatías seronegativas. ¿Ya? Entonces, estas enfermedades siempre van a ver en su vida de médico son aquellas enfermedades, como les digo, los pacientes llegan al consultorio con dolor de espalda y también a veces llegan con un ojo rojo, ¿ya? Con un ojo rojo y a veces nosotros no nos damos cuenta y estamos enviando al oftalmólogo indicando de que puede ser un problema oftalmológico. Entonces, esta enfermedad de espondilopatías seronegativas eh, hay que saber reconocer. Por ejemplo, tenemos problemas de dolor lumbar, tenemos problemas, por ejemplo, inflamación en una inserción de un tendón, una artritis, una sacroiliitis, en fin. Entonces, no se olviden, chicos, esta enfermedad seronegativas son varias, ahorita más atrás en otras diapositivas vamos a ver. Por eso indica aquí grupos de enfermedades caracterizadas por inflamación de la columna vertebral. Articulación axial, quiere decir, por ejemplo, en las articulaciones centrales y también en las articulaciones periféricas. En algunos libros van a ver, por ejemplo, la afectación más se ve en varones es en axial, en la parte central, y más se ve en las mujeres. Pero en otros libros indica que igual afecta tanto al hombre como a la mujer, de acuerdo a, diremos, a las articulaciones, si son axial o periféricas. Como ven en estos dibujos, entonces nuestros pacientes siempre van a tener problemas a nivel de la columna vertebral. Y están viendo aquí, por ejemplo, este paciente está con un dolor en la región lumbar y también participa la parte genética. Hemos dicho en la anterior clase, por ejemplo, cuando hemos hablado, chicos, sobre monoartritis, oligoartritis, también poliartritis, y participa también aquí el antígeno leucocitario B27, ¿ya? Y como verán aquí, por ejemplo, en estos problemas no siempre afecta a la columna vertebral, sino también afecta, diremos, donde se insertan inticitis, significa hay una inflamación, diríamos, por ejemplo, del tendón con el hueso. A ese nivel se inflama, a eso llamamos inticitis. Y como hace rato, como ayer hemos mencionado, los oligoartritis. Puede haber entre 3 4 articulaciones con ese problema de inticitis. Cuando hablamos de espondiloartritis seronegativas, entonces hoy, chicos, yo tengo creo casi más de 90 diapositivas, pero solo vamos a ver la espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante, y también ahí está el espondilitis juvenil, está la artritis reactiva, está el síndrome de Charcot y también la artritis psoriásica y la artritis asociada con enfermedad inflamatoria indiferencial, ¿ya? Pero en esta clase solo vamos a ver una espondilitis anquilosante. Casi todos participan en la parte genética, todos están casi, van unidos con el antígeno leucocitario B27, por eso se habla como fuera una enfermedad de una inflamación crónica, como un problemas de autoinmune. Como hemos dicho, en todas las enfermedades de espondiloartropatías, siempre se afecta, por ejemplo, a la edad de 30 años. ¿Ya? En otros libros dice de 15 a 40 años, pero esta edad es donde están trabajando algo, algunos jóvenes de repente, cuando llegan al consultorio con problemas, por ejemplo, de dolor de espalda, con problemas, por ejemplo, como hace rato mencionamos, llega con un solo ojo rojo. Y a veces esos ojos rojos duran solamente casi 3 meses. Después espontáneamente se curan, ¿ya? Y también, ya hemos dicho, por ejemplo, casi siempre, más en los hombres versus mujeres, 3-1, ¿ya? Es poligénica y el factor genético, hemos dicho siempre, en complejo mayor compatible clase 1, pero
en antígeno leucocitario B27. Más atrás vamos a ver que son varios tipos de antígeno leucocitario humano. Hemos dicho, por ejemplo, el antígeno leucocitario humano o esta proteína, ¿no ves? Se encuentra el complejo hemos compatible clase 1, clase 2, y también en humanos antígeno leucocitario está en las células de los glóbulos blancos, ¿no ve? Cuando va a presentar un antígeno a linfocitos T o linfocitos B. Entonces, aquí estamos viendo en general las características de los problemas de espondiloarteriopatías seronegativas. Tal vez alguien me va a decir, espóndilo significa, por ejemplo, unos huesos pequeños, en este caso sería, por ejemplo, las vértebras, ¿ya? Las vértebras, y también van a ver en algunos libros espondiloartrosis y también espondilolitis, ¿ya? Si es espondiloartrosis, significa que a nivel de las vértebras hay problemas de degeneración, hay problemas de desgaste, por eso es artrosis. En cambio, espondilolisis significa, o espondilitis, significa que a nivel de las vértebras, a nivel de la columna vertebral, hay una inflamación, porque estamos hablando de itis, ¿ya? Inflamación. En este caso, nos toca hablar más de la inflamación, ¿ya? Entonces, espondiloartritis sería, o espondilitis anquilosante. Pero en estas diapositivas todavía estamos hablando casi de todas las enfermedades de seronegativas, ¿ya? El factor reumatoide, que aquí es negativo. Entonces, como aquí menciona, ausencia del factor reumatoide, ¿ya? Entonces, el FR es negativo en espondiloartropatías seronegativas. Ausencia de nódulos reumatoides, la artritis es asimétrica de predominio, por ejemplo, en miembros superiores puede ser mono o oligoarticular. Ya hemos dicho, en estas espondiloartropatías puede ser monoartritis o oligoartritis, de 2 a 3 articulaciones, hasta 4, ¿ya? Frecuentemente en esta enfermedad siempre casi se ve la sacroilitis, ¿ya? Es más axial, quiere decir más, empieza siempre a nivel central, las manifestaciones sistémicas, mucocutáneas, y también hay problemas, por ejemplo, dermatológicos, genitourinarios, ¿ya? Hay una prostatitis crónica, en fin, más atrás vamos a explicar, y también problemas intestinales y los oculares. Por eso en esta enfermedad, sea enfermedad de Richter, sea enfermedad espondiloartropatías juvenil o espondiloartritis anquilosante, a veces el paciente llega con dolor de espalda, a veces acompañado ya con un ojo rojo, con una ovitis anterior, ¿ya? Asociación, hemos dicho, esta asociación del antígeno leucocitario B27, algunos autores o algunos médicos han hecho estudios, algunos reumatólogos, dice, por ejemplo, en España casi los pacientes, casi el 60% en la población general presentaban el antígeno leucocitario B27. Pero en los pacientes verdaderos que tienen una espondiloartritis o espondiloartropatías, casi de 1.3 a 3% presentan, que es casi el 90%, el HLA B27. También puede haber, hay que ser buena historia clínica, chicos, en todas las enfermedades que hemos mencionado, el problema o agregación familiar. Y la presencia de inticitis, ya hemos dicho, es una inflamación a nivel, por ejemplo, donde se va a insertar el tendón, a nivel de la cápsula articular, por ejemplo, con los huesos, ligamentos. Entonces, como hemos visto aquí, por ejemplo, una entisitis, ¿no ve? Hemos dicho, entisitis es una inflamación del tendón que está insertándose a nivel del ligamento, a nivel de la fascia muscular, a nivel del hueso. Entonces, esta parte se inflama y por eso es otro síntoma para catalogar, por ejemplo, no siempre puede ser el tendón de Aquiles, por ejemplo, en plantar, en cualquier articulación periférica puede haber una entisitis. Y la función de entisitis es crear un anclaje de tejidos blandos en el hueso, amortiguar el estrés de la zona de anclaje y promover el crecimiento óseo. Como verán aquí. Por ejemplo, esta es una inserción ya tendinosa al hueso que está normal. Pero cuando hay un problema de entisitis, cuando hay una inflamación, por ejemplo, una desorganización, y como vemos en espondiloartritis, de esta manera vamos a ver, ¿ya? Y esto, por ejemplo, nosotros cuando solicitamos una resonancia magnética, algo, y se ve esta estructura o estas fotografías en exámenes complementarios. Y también existen problemas inmunológicos, ¿ya? Cuando hay problemas inmunológicos, por ejemplo, en una entisitis, en una inflamación, donde se va a insertar el tendón
y hacia el hueso, entonces hay erosión del hueso subcondral, hay incremento en la vascularización, infiltración inflamatoria, ya de los celos inflamatorios CD68 positivos, el CD3, CD8, el CD4 también presentes, y también hay respuestas celulares. Por ejemplo, tenemos los linfocitos T, CD4, y también contra, por ejemplo, estos linfocitos T, CD4 van a actuar contra los proteoglucanos que están en las articulaciones, y también estos linfocitos CD4 también contra antígeno G, péptidos derivados del, por ejemplo, a nivel del, por ejemplo, del líquido sinovial. ¿Ya? Y están presentes los linfocitos como el CD8, igual actúan como problemas, por ejemplo, como autoanticuerpos, ¿no ve? Destrozando a ese nivel. Aquí, como hemos dicho, por ejemplo, donde más va a aparecer esos problemas de intisopatía en pacientes con espondiloartropatías. Ya hemos dicho en el tendón de Aquiles, ya, porque a ese nivel hay inserción, por ejemplo, del tendón de Aquiles en el calcáneo, a ese nivel va a haber una inflamación. Posiblemente, si un paciente llega con dolor de la espalda y problemas, por ejemplo, inflamación de un solo lado, de un pie, sin trauma, sin causa alguna, posiblemente en un paciente de 20 a 30 años, estamos hablando una espondiloartropatía seronegativa. También en la fascia plantar, ¿ya? Y también tendón patelar a nivel de la rodilla y en tubérculo tibial y la porción superior, no artritis, ¿ya? En la cabeza metatarsiana, en la base del quinto metatarsiano. Esta inserción también puede haber alguna inserción, por ejemplo, en los ligamentos espinales, en los cuerpos vertebrales. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de todos los espondiloartropatías, tenemos varios criterios. Hay criterio americano, criterio europeos. Por ejemplo, aquí cuando hablamos los criterios de amor, ¿ya? Criterios de amor en espondiloartropatías. Entonces, ellos catalogan, por ejemplo, hacen 4 criterios. Entre los 4 criterios tenemos los síntomas clínicos o historia previa, por ejemplo, del dolor lumbar dorsal. Estos pacientes con espondiloartropatías siempre, por ejemplo, de noche el dolor aparece. Estos pacientes casi siempre a las 3, 4 de la mañana el dolor les hace despertar, el dolor de espalda. Y estos pacientes casi con el reposo no mejoran. Pues constantemente estos pacientes están en movimiento para no sentir esos dolores. ¿Ya? También puede ser una oligoartritis, ¿ya? Ya hemos dicho, afecta a una sola articulación. Dolor de las nalgas, ¿ya? Hay pacientes que empiezan con dolor de las nalgas o en la parte posterior de los muslos, ¿ya? Puede ser de un solo lado o bilateral. Siempre están presentes con dedos, por ejemplo, en salchicha, dolor en talón, ¿ya? En tesitis o otro sitio bien definido. Iritis, ya hemos dicho. También uretritis no gonocócica. Estos pacientes casi siempre, como tendrían un problema ginecológico, siempre están con problemas de uretritis crónica, ¿ya? Al terminar de orinar, estos pacientes a veces llegan al consultorio y dicen, mire doctor, lo que está pasando ya un tiempito, como molestias como diarrea tengo, pero al terminar de orinar, como estaría orinando un pus, algo, y hasta pensaríamos un problema de ITS, ¿no ven? Una cervicitis dentro del mes previo al inicio de la artritis. Una diarrea aguda dentro del mes previo al inicio de la artritis, una psoriasis, una balanitis y una enfermedad inflamatoria intestinal. Otro criterio sería los hallazgos radiográficos, ya hemos dicho, por ejemplo, una sacroilitis, ¿ya? Grado 2, bilateral o unilateral también puede ser. La carga genética, si solicitamos, por ejemplo, el HAB27, siempre son positivos en espondiloartritis anquilosante, en artritis reumatoidea, en psoriasis, en ovitis, en fin. Pero ahorita vamos a ver, por ejemplo, en espondiloartritis anquilosante. Y después del tratamiento, mejoría clara a las 48 horas con los AINES. ¿Ya? Otro criterio, el criterio europeo, chicos, también, como dice aquí, dolor lumbar de tipo inflamatorio, hay sinovitis, historia familiar positiva, hay uretritis, cervicitis, diarrea, un mes previo a la artritis, rigidez matutina, duración mayor de 3 meses, dolor en la región de nalgas, alternado entre el lado izquierdo y derecho, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, intisopatía y sacroilitis. Esos son los criterios diagnósticos en espondiloartropatías por europeo. Bueno, chicos,
Ya hemos dicho casi como son 7 algo en espondiloartropatías seronegativas, pero en esta oportunidad solo vamos a ver, como está en nuestro texto, la espondilitis o espondiloartritis anquilosante. ¿Ya? Ya hemos dicho, por ejemplo, espóndilo se refiere a un hueso, diremos, una articulación pequeña, como hemos dicho, como las vértebras, ¿ya? De la columna, y itis significa inflamación. ¿Ya? Anquilosante significa, por ejemplo, rigidez, ¿ya? Anquilosante. Entonces estamos viendo que la columna vertebral ya va a tener siempre constantemente una inflamación crónica y que va a llevar a una rigidez de esa columna vertebral. Como hace rato hemos mencionado, cuando hablamos de una espondiloartrosis, entonces significa a nivel de las articulaciones pequeñas, a nivel de las vértebras, hay artrosis, hay degeneración, ¿no ve? Hay un desgaste del disco intervertebral, ¿ya? Y anquilosante, rigidez. Definición. Este está en nuestro texto, chicos. Por eso dice, la espondiloartritis anquilosante es una enfermedad reumática inflamatoria crónica autolimitada a medio a lo largo plazo caracterizada por sinovitis, inticitis, tendencia a la deformidad o anquilosis. Se localiza en el esqueleto axial, en la pelvis, columna y tórax. Y también afecta a las articulaciones sacroiliacas y manifestaciones constantes y características. En cuanto a la epidemiología, chicos, más afecta, por ejemplo, a los hombres 3-1 en relación a la mujer. Y, y también siempre está presente, como hemos dicho, como es herencia, este antígeno leucocitario B27, ¿ya? Y por eso aquí dice, por ejemplo, casi en la espondiloartritis la prevalencia debe ser entre 3 y 7%. Pero, como verán aquí, casi 6 casos por cada 1000 habitantes. La edad, por ejemplo, en la espondiloartritis anquilosante, siempre está en la edad entre 20 a 30 años, pero algunos libros nos indican como 40 años. Por eso en nuestro texto está como edad media a los 26 años. Es rara, por ejemplo, pero puede haber antes de 9 años y puede haber arriba de 50 años. Yo, por ejemplo, en la consulta he visto, hemos tenido, por ejemplo, un paciente de 20 a 30 años o hasta un poquito, hasta 40 años y ha sido manejado por todas las especialidades, pero lamentablemente creo que hasta algunos cirujanos nos hemos equivocado, se han equivocado, hasta hemos hecho cirugías. En espondiloartrosis sí podemos hacer cirugía, pero casi no está indicado, chicos, en la espondiloartritis anquilosante no está casi el tratamiento quirúrgico. Ya no hay, casi no hay que operar. Y también hemos tenido pacientes chicos, por ejemplo, en aquellos pacientes más de 50 años. Por ejemplo, son aquellos pacientes, seguramente han visto en la calle cómo estarían doblándose, ya flexionada, por ejemplo, las rodillas y un poquito encorvando, como estarían, por ejemplo, cayendo de cabeza contra la pared, ¿no ve? Ese tipo de pacientes son los pacientes con espondiloartropatías, pero ya en edad, diremos, arriba de 50 años, ¿ya? Y como verán, ya hemos dicho, siempre este espondiloartritis va acompañada, por ejemplo, con problemas ya de intestinales, con problemas oculares, ya, o ese paciente llega con ojos rojos, a veces nosotros sin estudiar, a veces directamente estamos tratando como una conjuntivitis, por ojos rojos, síndrome de ojos rojos, o estamos haciendo transferencia a oftalmología. Pero estos pacientes, por los problemas que tienen el antígeno leucocitario B7 y se desencadenan, más atrás vamos a ver, se desencadenan, por ejemplo, con genitourinarios, problemas gastrointestinales y algunos gérmenes, algunas bacterias despiertan estos genes y por eso tenemos problemas genitourinarios, problemas intestinales y hasta problemas en el ojo. ¿Ya? Ya hemos dicho, en cuanto a la etiopatogenia, se desconoce, pero es multifactorial, chicos, multifactorial. La parte genética, como hemos visto en el porcentaje, está el antígeno leucocitario de B27, pero es un menor porcentaje, chicos. No, lo que está más con factores desencadenantes. Por ejemplo, son aquellos, por ejemplo, que pueden fumar tabaco, pueden desencadenar. Sabemos muy bien que el tabaco tiene 200 sustancias, uno de estos puede desencadenar a este antígeno HLA-B27 o problemas que puede tener ese paciente en problemas genitourinarios o gastrointestinales, despiertan estos genes y o
familiar tiene ese problema de espondiloartritis anquilosante, despierta. Pero, ya hemos dicho, en el factor genético está siempre la predisposición genética de este antígeno, el antígeno leucocitario B27. Hemos dicho dónde se encuentra, ya hemos visto en complejo medular compatible clase 1, clase 2, más está en clase 1. ¿Ya? Cuando vemos un paciente con problemas de espondiloartritis, esta es una vértebra normal, ¿ya? Aquí puede estar una vértebra normal y aquí abajo están los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales, ¿ya? Junto con estas articulaciones, aquí está el anillo fibroso, se fibrosan. En otras palabras, se fibrosan, hacen como picos de loro hasta pueden unirse. A eso llamamos, por ejemplo, los sindesmofitos que podemos ver en la radiografía de cualquier paciente. El signo de Forestier, ¿ya? Como hemos dicho, por ejemplo, en la anterior clase, por ejemplo, en cervicales lumbalgias, la columna tiene sus curvaturas, tienen sus, por ejemplo, columna cervical, la columna dorsal y la lumbar, tienen sus curvaturas. En cambio, a veces aquí, con estos problemas de espondilitis anquilosante, este signo de Forestier, nosotros hacemos parar contra la pared, ¿ya? Contra la pared, y entonces hay un espacio que está más de 10, ¿ya? Más de 10 hasta 15 por grado se puede medir. Entonces, el signo de flecha de Forestier es, como estamos viendo una flecha aquí, pero aquí está la pared, y entonces hay una separación de la cabeza de la pared. Ese paciente no puede apoyar, porque ya está encurvado, digamos, ya está rígido su columna. También hasta el paciente con espondiloartritis. Como verán, por ejemplo, este paciente, ya como está encurvado su columna y entonces su mirada es casi al piso nomás. No puede ver de frente. Entonces este paciente tiene que flexionar un poco las rodillas y también un poco flexionar la cabeza atrás y de ese modo, esta manera, digamos, deambulan ya cuando ya son muy avanzadas con estos problemas de espondiloartritis anquilosante. Igual, esta otra diapositiva, como dice, por ejemplo, que los espondiloartropatías ya es una inflamación ya de la columna o de las articulaciones intervertebrales, pero puede haber también en el sacro, en la región lumbar o en tisits, en fin. Pero casi siempre empieza a nivel central y también puede haber periférico, ¿ya? Afectación extraarticular también. Como hemos dicho, extraarticular ataca al corazón, ataca al pulmón, ataca al ojo, ataca al genitourinario, ¿ya? Y entonces, así, como en este dibujo, chicos, por ejemplo, una persona normal es así. Pero están viendo poco a poco se está encurvando y vamos a tener este tipo de pacientes, ¿ya? Este se ve. Y entonces, anquilos, el curvado, discos intestales, están incurvados. Vamos a volver a repetir, chicos. Ya hemos dicho, esta enfermedad de espondiloartropatía se ve en la gente joven, de 20 a 30 años. Hemos dicho hace rato, hasta 26 años. Pero en algunos libros se indica hasta menor de 40 años, ¿ya? La relación es en hombres 3 a 1, ¿ya? El desarrollo es lento, porque van a ver en nuestro texto, casi siempre el diagnóstico, casi llegamos después de 7 años, chicos, porque hemos dicho, por ejemplo, el ojo rojo, dolor lumbar, a veces desaparece, aparece, a veces espontáneamente se mejora, o con algún AINE, a veces a cualquier consulta llega, mejoramos. Dolor lumbar y rigidez progresiva, y también hemos dicho que esta asociación de la parte genética, el HLA-B27. Como vemos aquí, la columna no ve esta curvatura cervical, la columna cervical es por 7 vértebras, la dorsal que está junto con las costillas, 12, y lumbar 5. Y sacrocoxilla casi está unida. Entonces esta curvatura se vuelve rígido, atrás vamos a ver otras fotos, y también aquí, por ejemplo, vemos el prototipo de espondiloartropatía, ¿ya? Y prevalencia varía entre, por ejemplo, aquí en Europa han visto de 100.000 pacientes o 100.000 personas, casi siempre hay el 67.7 personas de 100.000, que correspondería a 1 a 1.4%. En cambio, en Estados Unidos, de 100.000 hay 17 a 0.2%. Y dice, la prevalencia puede bajar en la raza negra o en los japoneses. Son estudios que han hecho. En la parte genética, hemos dicho, por ejemplo, está presente en los glóbulos blancos, ¿ya? Está el antígeno leucocitario B27. Y este es antígeno leucocitario
humano B27, casi son 13 subtipos. De esos, como verán, por ejemplo, el B2701, 2713, el 2706 se asocian con espondilolitis anquilosante. Pero solo 1 a 3% de personas positivas desarrollan ya con espondiloartritis anquilosante, y el 20% de las familias de primer grado de pacientes también pueden pasar, pero en concordancia con los gemelos, los monocigotos 63, bicigotos 12%. Son estadísticas que muestran de antígeno leucocitero humano de 27. Hemos dicho, siempre afecta esta enfermedad a la articulación sacroiliaca. Entonces, nosotros cuando pedimos una radiografía, por ejemplo, ya, una radiografía del sacro o una radiografía de la pelvis, si es que nosotros vemos un espacio separado, medio negro, entonces podemos pensar, si es nuestro paciente al examen, nos dice que tiene dolor en caderas, algo, posiblemente, o ese paciente tiene dolor en las nalgas o en la parte posterior del muslo, posiblemente estamos frente a una espondiloartritis, ¿ya? Entonces, la primera manifestación siempre es sinovitis, inticitis también, ¿ya? Hay erosión, esclerosis de la articulación sacroiliaca, ¿ya? Está la unión sacroiliaca, y prevalencia de macrófagos, linfocitos T y osteoclastos. También hay regeneración de fibrocartílago, osificación, obliteración de la articulación, que puede llevar a la rigidez, ¿ya? Y cuando ese paciente, en las manifestaciones clínicas, el primer síntoma siempre es el fatiga, por ejemplo, no quiere trabajar, mala gana, casi está el 65%. Los primeros síntomas, por ejemplo, al final de la adolescencia o al comienzo de la edad adulta, ya hemos dicho, también la edad, hemos dicho entre 20 a 30 años, ¿ya? Entre esa edad aparece. Vemos también a los pocos meses el dolor se vuelve más prolongado, es bilateral, puede causar una hipersensibilidad. Como verán, la rigidez lumbar matutina mejora con el ejercicio. Entre estos pacientes, chicos, por ejemplo, de noche cuando se acuestan a la cama, no mejora el dolor. Por eso estos pacientes despiertan a las 3, 4 de la mañana, se levantan, empiezan a movilizarse y mejora el dolor. Ya no pueden estar largo tiempo, por ejemplo, en la cama. ¿Ya? El dolor zurdo insidioso a veces baja a la región glútea y también casi siempre en la lumbar baja el 75%. Eso sería en cuanto a las manifestaciones clínicas. ¿Ya? Y también, ya hemos dicho, chicos, puede afectar. Hemos dicho las espondiloartritis anquilosante puede estar a nivel del tórax, puede estar a nivel de la cadera, puede estar a nivel de la región lumbar, puede estar a nivel sacroiliaca y también los enticitis. ¿Ya? Inflamación puede estar a nivel del tendón de Aquiles, a nivel, por ejemplo, del fascia plantar y, en fin, en varias partes puede haber afectación, diremos, la inflamación. Puede ser monoarticular, puede ser oligoarticular. En cuanto a los hallazgos clínicos, ¿ya? Entonces, este paciente, ya hemos dicho hace rato, casi el diagnóstico se tarda, chicos, casi siempre llegamos a ver casi en 7 años, recién, porque a la primera es difícil, medio complicado, por eso nos equivocamos. Cuando vemos un ojo rojo con una uveitis anterior, en fin, a veces estamos mandando al oftalmólogo en vez de mandar al reumatólogo. Entonces, y continúa el dolor de espalda, hay pérdida de la movilidad de la columna, hay limitación de movimientos de flexión, extensión, ¿ya? Dolor articular, por ejemplo, con una compresión directa, hay cambios posturales, hay lordosis lumbar, hay atrofia de glúteos, por ejemplo, ya hemos dicho, se encorva, hay cifosis torácica. El dolor persiste, en periodos de exacerbaciones mejora, a veces emite, y por eso un poco se tarda el diagnóstico. Y también en hallazgos clínicos, ya podemos tener una inflamación articular, podemos hacer la prueba de Patrick, ya, por ejemplo, para la cadera, la prueba de Geisling, por ejemplo, para ver la lesión sacroiliaca. Como verán en este dibujo, son aquellos pacientes, por ejemplo, ya hemos dicho, no ven, esta es la pared, y aquí estamos viendo la flecha de Forestier,
¿ya? Estos pacientes, por ejemplo, no pueden, como hay una rigidez de la columna, estos pacientes no pueden tocar con la punta de los dedos, con la punta de los dedos a la punta de los, como aquí, a la punta del dedo de los pies. ¿Ya? La articulación costovertebral por grado de expansión torácica, ¿ya? El cuarto espacio intercostal en la expiración, por ejemplo, tiene que haber un movimiento, ¿ya? Más o de 5 centímetros, pero aquí está menos, disminuye, por ejemplo, la inspiración, por ejemplo, agarramos una cinta métrica, entonces inspire, exhale, ¿no ve? Inspire, expire, ¿no ve? Y entonces tiene que aumentar casi hasta 5 centímetros nuestro cinta. Y también hacemos el test de Schover. Nosotros, por ejemplo, a este paciente le medimos a nivel de la lumbociática, que se llama a nivel de las crestas celíacas. Entonces a este paciente le hacemos que se agache. Al agacharse tiene que aumentar mayor de 5 centímetros. Pero algunos, por ejemplo, no llegan a tener esa, no pueden doblarse y en menos de 5 centímetros y entonces nosotros decimos el test de Schover es positivo. ¿Ya? Cuando hablamos, por ejemplo, extraarticular, chicos, ya, por ejemplo, este paciente ya, con un ojo rojo, no así, pero a veces está aquí la esclera blanca, así, con ojos rojos llega al consultorio, un solo ojo, y nosotros pensamos posiblemente hay una conjuntivitis, algo, a eso nosotros lo conocemos como oveitis anterior, oveitis aguda anterior. Este oveitis anterior, seguramente este paciente tiene también dolor de la espalda o dolor de las caderas o en la muslo posterior. Entonces, sin causa alguna, chicos, el dolor también, si ese paciente es joven de 20 a 30 años, entonces pensemos siempre un problema espondiloartritis anquilosante, porque ya hemos dicho, el HLA de 27 puede desencadenar, porque es multifactorial, puede desencadenar problemas a nivel del ojo. Entonces, este provoca una uveitis aguda anterior. Entonces, este ojo rojo, a veces sin tratamiento, entre 2-3 meses mejora, ¿ya? Hasta 3 meses mejora sin tratamiento. Pero a veces nosotros, a veces podemos dar un corticoide, en colirio, en fin, no hay problema. Pero como dice, casi el ataque dura más de 2 meses, ¿ya? Ocurre entre, por ejemplo, 17 por cada 100.000 personas, ¿ya? La uveitis anterior, ¿ya? Más del 50% está presente el B27, concordancia con, por ejemplo, 3 episodios, puede haber 3 episodios por año, 3 veces puede estar con ojos rojos. Hay uveitis anterior, aguda, complicaciones más frecuentes. El 40% de los pacientes precede a la espondilitis, puede ser unilateral. Hay dolor, hay fotofobia, hay lagrimeo y también recurrencia en el lado opuesto. Entonces es un problema extraarticular por problemas de espondiloartropatía. También, por ejemplo, por problemas, por ejemplo, en problemas, por ejemplo, gastrointestinales. También los pacientes con espondiloartritis anquilosante pueden tener de 5 a 10%. Hay enfermedades de Crohn, es pacientes, por ejemplo, constantemente están con diarreas momentáneas. Hay, por ejemplo, se puede asociar la parte infecciosa y este Salmonella, Klebsiella, Campylobacter, Shigella, Yersinia, ya, esos pueden también infecciones de tracto urinario, los dos pueden tener, y estos, por ejemplo, cuando se unen con los antígenos, por ejemplo, HLA-B27, y podemos hablar con seguridad de una espondiloartritis anquilosante. Problemas, por ejemplo, de psoriasis. Hay una inflamación, ¿ya? Artritis psoriásica, es un problema inflamatoria, ¿ya? En la piel y también alteración en el sistema inmune. Hay lesiones engrosadas, como estamos viendo, escamadas, inflamadas. El 75% forma una afecta en la parte del cuerpo, ¿ya? Y desencadenan con las partes, con factores ambientales y factores genéticos. Y también en el corazón, por ejemplo, afecta este problema al corazón. Hay insuficiencia aórtica, puede haber un bloqueo auriculoventricular de tercer grado en pacientes con, diremos, con signo auricular de larga evolución, por ejemplo, 1 por cada 100 pacientes. También problemas respiratorios. Son aquellos pacientes que tienen fibrosis ya en la parte superior o lesiones pulmonares asintomáticas. Puede haber cavernas, nos podemos confundir con tuberculosis y fibrosis del lobulillo pulmonar superior de 1 a 5%. La causa es desconocida y solamente por la biopsia. También
estos pacientes pueden tener fracturas vertebrales sin problemas. Por ejemplo, a nivel cervical hay subluxaciones, puede haber compresión de la médula espinal, en la parte de la columna cervical, ¿ya? Hasta puede haber un desplazamiento o lesión de la médula, pero hasta puede fracturarse sin causa alguna. También podemos llegar a las complicaciones más fuertes, como hemos visto, por ejemplo, en cervicales, en lumbalgias, puede haber problemas si hay fractura, hay aplastamientos, por ejemplo, el síndrome de cauda equina. Ya hay lesión de los nervios lumbosacros, hay distesia, alteración, funciones de motora, por ejemplo, no controlan vejiga, ni esfínter anal, ni vesical. ¿Ya? Cuando solicitamos una radiografía, chicos, entonces siempre tenemos que ver una radiografía de pelvis, la articulación sacroiliaca. Si esta articulación sacroiliaca vemos cómo está inflamada o separada y podemos pensar si ese paciente viene con dolor de nalgas, paciente que en la parte posterior puede ser unilateral o bilateral, dolor de la espalda. En ese caso, posiblemente estamos, como hemos dicho hace rato, a veces se tarda casi 7 años en diagnosticar, entonces podemos estar con problemas de espondiloartritis anquilosante. ¿Ya? Hay borramiento de borde cortical, subcondral, hay erosiones, esclerosis, hay pseudoensanchamiento del espacio articular, hay anquilosis fibrosa y anquilosis. ¿Ya? El 40% de los pacientes presentan datos sacroiliitis a los 10 años de diagnóstico. Por eso estos pacientes a veces, por ejemplo, al hipo, al toser, al reír, les duele las nalgas, les duele la espalda, en fin, son que no pueden tolerar, chicos. Los cambios en radiografía ocurren en las articulaciones sacroiliacas. Ya las lesiones y su tendencia a empeorar suele ser bilateral o simétrica. ¿Ya? Cuando vemos, por ejemplo, en los libros van a ver, hay una rigidez, a veces en signos radiológicos de la columna, el signo de bambú o en caña de bambú, también se puede ver, ¿ya? Hay enderezamiento, esclerosis, erosión, cuerpos de vértebras, formación de sindesmofitos, ¿no ve? Sindesmofitos, ¿ya? Y también estos son los criterios, por ejemplo, para ver una sacroiliitis, ¿ya? Y una radiografía anteposterior de la pelvis. Por ejemplo, los criterios de Nueva York, ¿ya? Está el de 1 hasta 4. Hay normal, se sospecha, sacroiliitis mínima, sacroiliitis moderada, anquilosis, ¿ya? Pero la sensibilidad es de 70 a 55% y la especificidad de 80 a 84%. Igual podemos solicitar una resonancia magnética. En la resonancia magnética podemos ver una articulación sacroiliaca inflamada con edema de, de, de perintesítico. Hay cambios de cartílago, hay edemas, por ejemplo, y también igual en tomografía pueden ver lesiones, por ejemplo, en estados tempranos. En el líquido sinovial, ya cuando vemos el líquido sinovial en laboratorio, el BCG, la proteína C reactiva, puede haber anemia, por ejemplo, esto es en lo normal, pero en la parte inflamatoria están aumentados, ya, el líquido sinovial, las células, podemos hacer, en cultivo siempre son negativos, ya la glucosa está disminuida, por ejemplo, lo normal casi se relaciona con glucosa sérica. La presencia de antígeno HLA-27 no necesaria ni suficiente para el diagnóstico. Por eso es en baja porcentaje, ¿no? El diagnóstico, ya hemos dicho, los criterios, se pueden manejar criterios de Nueva York, criterios europeos, pero de acuerdo, en reumatología siempre los criterios llegan a diagnosticar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí criterios de Nueva York, ¿no? Criterios clínicos, criterios radiológicos y el grado de afectación. El tratamiento, chicos, siempre hay que eliminar, hay que reducir lo posible antes la inflamación. La inflamación y los ejercicios. Y también la dieta, ¿no ve? Hay que restaurar la función, prevenir la progresión del daño articular, prevenir la anquilosis, minimizar manifestaciones extraarticulares. También todo tratamiento incluirá programas, ejercicios para mantener la postura y el arco de la movilidad. Entonces, en otras palabras, chicos, los pacientes, si han llegado a un diagnóstico con una espondiloartritis anquilosante, no se curan. A estos pacientes no podemos operar, ¿ya?
Lo único, tenemos que adelantarnos en diagnosticar. Lo único que podemos hacer en estos pacientes, dar los AINES, porque también, por ejemplo, el fármacos modificadores antirreumáticos se puede utilizar en primeras etapas, pero luego no, porque ya como les digo, solamente hay que mantener que no avance, lo único con los ejercicios. Por ejemplo, los AINES podemos manejar, chicos, ¿ya? Porque hay que reducir el dolor, por ejemplo, hay que aumentar, por ejemplo, los ejercicios, ¿ya? Y, por ejemplo, también, como les decía hace rato, se puede utilizar drogas modificadoras antirreumáticos como la sulfasalina, el metotrexato, el iflunamida. Podemos manejar medicamentos, por ejemplo, que bloquean, por ejemplo, el factor microtumoral alfa, el infliximab, pero se puede manejar siempre más antes. Después, ya cuando ya están avanzados, ya no mejoramos, lo único hay que conservar, ¿ya? Hasta, por ejemplo, estos de infliximab, el Eternacet, el Adalimumab, se puede utilizar. Estos son, por ejemplo, que van a ir a bloquear a los factores microtumorales. Y también si ese paciente tiene infecciones, ya, por ejemplo, hay que descartar siempre, a veces nos podemos confundir con mal de POC, una tuberculosis, trastornos hematológicos, hay que mejorar, trastornos desmielinizantes, exacerbación de insuficiencia cardíaca congestiva, los autoanticuerpos relacionados con lupus eritematoso, reacciones de hipersensibilidad, hepatopatías graves. ¿Ya? Uso restringido, por ejemplo, si es que no responden a los AINES. En ese caso es complicado de manejar a los pacientes. Todos los pacientes serán sometidos a prueba de tuberculina, ¿no ve? Contraindicaciones, a veces, por ejemplo, si el paciente no podemos manejar de golpe, por ejemplo, ni los corticoides, ni algunos otros medicamentos, siempre está contraindicada en infección activa, en cáncer, lupus, esclerosis múltiple, embarazo y lactancia materna. ¿Ya? Aquí están los ejercicios, siempre toda clase de ejercicios, pero el mejor ejercicio, chicos, es la natación. Dice de espaldas, el mejor natación y controlar con AINES, con cualquier, puede ser con endometacina, puede ser con naproxeno, en fin, pero siempre mejorar la citotoxicidad. Entonces tenemos la chicha reactiva, no está en nuestro texto, chicos, solamente para que vean, casi es igual, es una espondilopatía seronegativa, ¿ya? Igual aquí lo mismo, los genes están participando, ¿ya? Aquí más participa la agente causal, factores de riesgo, igual que la anterior, chicos, mira, están viendo aquí una uveitis, igual, con ojos rojos, así vienen, ¿ya, chicos? Igual en las escleras, mira, problemas, por ejemplo, cutáneos, hace rato hemos dicho psoriasis, a veces pueden estar acompañados con con eh, mira, problemas genitourinarios de paciente, por ejemplo, a ver, como hace que hemos mencionado, a veces vienen con problemas de uritis crónica, ¿ya? Cervicitis en las mujeres, problemas de disuria, hematuria, en fin, ¿ya? Igual los diagnósticos, igual que el anterior, chicos, pero no está en nuestro texto, ¿ya? Y se puede manejar lo mismo. Artritis asociada a la enfermedad pélvica inflamatoria, igual, ¿ya? Enfermedad de Crohn, igual, mira, cuando hacemos problemas, diremos, endoscópicos, ¿ya? Igual, casi por problemas en espondiloartritis seronegativas, factores reumatorios negativos, proteínas de BC elevada, el HLA-B7 positivo, ¿no ves? El tratamiento casi lo mismo se hace, chicos. La artritis psoriásica igual, ya han visto en dermato, pero este es para pacientes reumatológicos, ¿ya? Hay una inflamación. La afección articular, dice posterior, puede durar de 5 a 15 años, la epidemiología, en fin, la parte genética igual. Ya está presente también el HLA, B, aquí está B27 también, pero con otros, B, ya hemos dicho, son 13 tipos. Afecta también el facial, poliarticular. Aquí está su patogénesis. Aquí vemos, por ejemplo, problemas, por ejemplo, como hongos, nos podemos confundir en psoriasis, ¿ya? También pueden ser como problemas de, por ejemplo, artritis reumatoidea, ya distales, a veces eh, oligo o poliarticular, ya en las articulaciones podemos ver
las entesitis en dedos en salchicha, están viendo, ¿no ve? Problemas en dedos en salchicha, problemas de tendón de Aquiles, una entesitis, hay criterios, todo criterio de Gaspar, laboratorios, ya radiología, igual que en el anterior chico, pero no está en nuestro texto, solamente vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Hola. Bueno, si no hay preguntas, entonces el día martes vamos a avanzar artritis reumatoidea y el viernes osteoartrosis y la próxima terminamos creo que ya con problemas de vasculitis y también con problemas de gota. Si no hay más preguntas, saludos chicos, pásenlo fin de semana. Saludos chicos, Gracias, doctor. Hasta luego. chao, Hasta saludos. luego, doctor. Gracias. Hasta luego.